Buenos días, iglesia. Bien, una alegría, como siempre, poder compartir la palabra y también animados en lo personal también, como compartía Samuel, de lo que pudimos estar también viviendo en el día de ayer con alrededor de 300 jóvenes y la verdad que fue, como siempre, de gran ánimo, ¿no? Ver también cómo el Señor va obrando, no solo en San Celoni, sino a nuestra querida Cataluña, a la cual amamos, y ver cómo también la juventud responde, pues un gozo inmenso poder vivir lo que vivimos ayer. Hoy continuaremos, como ya fue anunciado anteriormente, con el Evangelio de Lucas y vamos a estar viéndolo todos juntos a medida que me toque compartir la palabra. Vamos a ser fieles también a lo que el Señor ha ido hablando en mi vida, no escogiendo a dedocracia qué texto vamos a compartir, sino que el Señor, conforme lo que va enseñándome cada semana, lo vamos a estar viendo todos juntos. Así que, como siempre, os voy ya mencionando lo que vamos a leer, así podéis tener vuestras armas preparadas y abráis capítulo 2 de Lucas, versículos del 41 al 47. Vamos a estar leyendo Lucas, capítulo 2, versículos, del 41 al 51, no del 41 al 47. Repito, Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 51. Y si ya todos lo tenemos abierto, vamos a contextualizar un poco en qué punto de la historia nos encontramos, y nos encontramos en un punto donde Jesús aún no es adulto. Es más, si tenemos un poco de conocimiento de la vida de Jesús, sabremos que hay un pequeño tiempo muerto en el Evangelio o en los Evangelios donde se nos narra muy poco contenido sobre Jesús en cuanto a su niñez y en cuanto a su adolescencia. Y estamos delante de un texto donde tenemos el privilegio de ver un poquito de lo que sabemos de Jesús en su juventud. Concretamente vamos a estar viendo la etapa de sus 12 años, cuando Jesús tenía 12 años. Ahora, si bien es cierto que la persona protagonista de este evangelio y de todos los evangelios siempre va a ser Cristo, y podríamos incluso decir de toda la palabra de Dios, sí que nos vamos a estar enfocando concretamente en María y José, en sus padres. Y vamos a estar leyendo concretamente la historia, si alguien ya ha leído un poco va a saber de lo que hablaremos, concretamente de cuando Jesús se quedó en el templo, que sus padres regresaron para casa y quizás para sorpresa de muchos se olvidaron de su hijo y se lo encontraron al cabo de 3 días en el templo. Así que, contextualizándolo un poco, como decía, nos encontramos en un momento donde María y José están yendo, o han ido, más bien dicho, a Jerusalén. Nos acordamos que tanto María como José como Jesús vivían en Nazaret, a 1 hora caminando de Jerusalén, y para los judíos era un requisito que cuando era el día de Pascua o cuando era la fecha en la que se celebraba la Pascua, tenían como requisito los judíos tener que ir hasta Jerusalén. Era básicamente algo muy parecido que hoy también vemos en culturas o en religiones como por ejemplo el Islam, que tienen como requisito, si económicamente pueden, tener que ir a la Meca al menos una vez en la vida. Entonces los judíos tenían como requisito que cuando venía el tiempo de Pascua ellos tenían que ir a Jerusalén a celebrar esa Pascua. Y este texto nos narra que ellos no solo fueron ese año, sino que fueron cada año a Jerusalén. Entonces esta es la razón por la cual les estaban dirigiendo a ese lugar. También simplemente destacar a modo informativo para que todos pues también podamos aprender y aprender cositas nuevas que quizás no sabíamos. Este requisito de tener que ir a Jerusalén ya se abolió, ya no existe a día de hoy, y esto es a consecuencia de la dispersión del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese momento estaba relativamente concentrado, pero a día de hoy está tan disperso que ya no es un requisito, como es obvio, tener que ir a celebrar la Pascua en Jerusalén, y se requiere que los judíos vayan al templo más cercano, podríamos decirlo de esta manera, a poder celebrar un evento tan importante. Ahora, dicho esto, sí, entramos en el texto sabiendo lo que habían ido a hacer tanto Jesús como sus padres a Jerusalén, y vemos lo que el Señor nos tiene que enseñar. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 51 dice así: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén
sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Dios y Padre, te pedimos una mañana más que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, hablando a cada uno de nosotros. Que tú me utilices, Señor, con mis pocas palabras, Señor, para poder también salir exhortados, Señor, animados y desafiados por lo que tú tengas para nuestras vidas de forma personal esta mañana, Padre. Bendice tu palabra, Señor, y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Bien, el primer punto de este mensaje, empiezo con el título, que si no ya empezamos mal. Lo he titulado Demasiado acostumbrados. El título de esta predicación se llama Demasiado acostumbrados y como dice su título, vamos a estar hablando de, como decía al principio, no tanto de Jesús, sino más bien de sus padres, José y María, y vamos a estar destacando cómo ellos, en medio de su costumbre de 12 años yendo a Jerusalén a celebrar la Pascua, fueron incapaces de ver ciertas diferencias que pasaron en ese año número 12, hablando de Jesús. Así que vamos a estar hablando de cómo la costumbre a veces nos puede provocar que nos perdamos cosas que pasan a nuestro alrededor. Y el primer punto de este mensaje, ahora sí, lo he titulado Cuando la costumbre nos despista. Cuando la costumbre nos despista. Y si has seguido este texto conmigo y hemos entrado todos juntos en el contexto de cuando tanto José como María como Jesús se encontraban durante 12 años yendo a Jerusalén a celebrar la Pascua, estaremos todos de acuerdo que era ya una costumbre para sus vidas, era una costumbre para sus familias. Y a pesar de que nos sorprende y nos puede llegar a impactar que sus padres se olvidaran de Jesús durante un día entero hasta que se dieron cuenta que ya no estaba con ellos, si somos un poco justos y benevolentes, podríamos llegar a comprender y aceptar que si durante 12 años Jesús, que obviamente es el Hijo de Dios y es una persona muy responsable, siempre regresaba con ellos, pues como es obvio y como es de costumbre, tanto José como María, ellos no se preocuparon demasiado de dónde estaría su hijo en aquel momento. Entonces podríamos decir que en ese año número 12 nos encontramos en un año más de lo que vendría a ser un recorrido hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero en este día en concreto que se nos registra pasa algo completamente distinto. Si bien en los 11 años anteriores no están registrados en los evangelios porque siempre pasaba lo mismo, este año número 12 hay un registro diferente, distinto, y es que Jesús toma la decisión de quedarse en el templo. Jesús toma la decisión de no volver con sus padres. Y ahora podríamos decir, entonces Jesús es un pecador, porque ha desobedecido a sus padres. Y sería un poco sorprendente que dijéramos esta declaración, y obviamente no es correcto decir esto, porque si estudiamos con minuciosidad las Escrituras nos daremos cuenta que Jesús no estaba desobedeciendo a sus padres carnales. Jesús nace de la Virgen María porque no es nacido de José, sino que es nacido por el Espíritu, por Dios. Y eso provoca que sus padres carnales, si bien son José y María, él a quien responde por encima de estos a Dios su Padre. Entonces, cuando vemos a Jesús quedándose en el templo, no es que él desobedeciera a sus padres, sino que él estaba obedeciendo algo superior, a su Padre, a Dios. Quizás lo podríamos resumir con las mismas palabras que utilizó Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 29, cuando se encontraba delante del Sanedrín y les dijo, es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Cuando ahí el Sanedrín estaba presionando a Pedro y diciendo, no, es que tienes que hacer lo que nosotros decimos, Pedro dije, juzgadme a mí, que yo, a la luz de las Escrituras, creo que es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y eso es lo que estaba realmente haciendo Jesús, no desobedeciendo a sus padres y quedándose en el templo porque no quería seguirlos, sino porque entendía que su llamamiento supremo siempre iba a ser lo que Dios quería para su vida. Ahora, la pregunta que yo me haría es, ¿y por qué el año número 12 se queda Jesús en el templo y no se quedó ni en el 11, ni en el 10, ni en el 9, ni en el 8? Y para entender esto tendríamos que entender también una vez más la cultura judía y tendríamos que volver a profundizar sobre un poco cómo el pueblo de Dios se movía en ese tiempo. Y la razón principal por la cual se queda Jesús en el templo es por una celebración, que quizás ahora cuando diga el nombre a algunos se nos van a encender las luces, es la razón de que Jesús se encontraba muy cerca de celebrar lo que sería su bar mitzvah. No sé si ahora ya con esta palabra todos estamos siguiendo un poco el ritmo, pero los judíos a sus 13 años ellos celebran el bar mitzvah. ¿Y qué es el bar mitzvah que hemos visto quizás alguna vez en la tele o en algún documental? No es más que la celebración que hacen los judíos de que un niño deja de ser niño y empieza a ser adulto. Entonces los judíos entiendan que un niño transiciona a la adultez en sus 13 años. Y lo celebran con el bar mitzvah. Ahora, ¿qué significa que se considera adulto este niño? Pues que la ley, porque recordemos que el pueblo judío se somete a la ley, no se somete a la gracia de Cristo, porque ellos no creen que Cristo es el Mesías, ellos creen que están sometidos a la ley, pero piensan que hasta los 13 años los niños no son responsables de la ley. Es decir, sus padres responden frente a la ley por ellos. Pero cuando se consideran adultos, entonces ya son completamente autónomos e independientes y responden a la ley de forma independiente. ¿Y por qué se queda el número 12, año número 12 en el número 13 si el bar mitzvah es el número 13? Porque, como es obvio, tú no puedes entrar a la etapa adulta sin haberte capacitado antes. Y el pueblo judío tiene la costumbre, 1 año o 2 años antes al bar mitzvah, de empezar clases preparatorias, de empezar a trabajar lo que va a implicar esa nueva etapa para su vida. Obviamente muchas cosas van a cambiar para ese niño a la etapa adulta y ese niño tiene que empezar a aprender lo que va a implicar para él esa nueva etapa en su vida. En resumen de todo lo que acabamos de decir, la razón por la cual Jesús se queda en el templo es porque se está capacitando para una nueva etapa para su vida. Y aquí es donde entra esa línea teológica fina entre la santidad y perfección de Dios, que Dios es 100% Dios, Jesús es 100% Dios, pero Jesús también es 100% hombre. Es decir, a pesar de que Jesús es perfecto y quizás podríamos decir que no necesita pasar por estas etapas, él como 100% hombre también tiene que recibir una educación, recibir como su madre María lo cuida, como su madre María le da de comer, como él tiene que empezar a andar, como él tiene que empezar a hablar. Sí, es 100% Dios Jesús, pero él también tiene que ir quemando las etapas de la vida como 100% humano que él también era. Entonces, por esta razón, él tiene que quedarse en ese lugar. Ahora digo todo esto, y sé que me he enrollado un poco en cuanto al contexto, para que entendamos que básicamente lo que estaba haciendo Jesús era responder a su llamado supremo a lo que el Señor le había llamado. Jesús tenía una misión, era llegar hasta el momento en el que Él iba a ser crucificado en una cruz para salvación de nuestros pecados. Es la misión que Él tenía por parte de su Padre, por parte de Dios, y Él simplemente estaba quemando esas etapas, cumpliendo lo que el Señor lo había llamado. Ahora, José y María, ahí estaban, en esa imagen, acostumbrados a que su hijo siempre los iba a seguir, a que su hijo siempre iba a estar a su lado. Y esto muchas veces nos puede pasar a nosotros. Esto, por más lejano que nos parezca, y repito, nos estamos enfocando en cómo percibieron esto tanto José como María, nos puede llegar a pasar a nosotros, que nos encontramos tan inmersos en la rutina de nuestras vidas, en la rutina a veces de la religiosidad, de nuestro día a día, de nuestras prioridades, que pensamos que Jesús, que Dios tiene que seguir el ritmo de nuestras vidas y que yo en la rutina diaria de mi vida, el Señor siempre va a estar a mi lado porque el Señor me tiene que perseguir por todos lados y Él tiene que ser el que esté detrás de mí
ayudándome en todo lo que tengo que hacer y Él tiene que estar detrás mío haciendo todos los milagros de la vida porque, claro, el Señor tiene que estar todo el rato enfocado en mí porque yo soy el centro de atención. Pero ese día José y María tuvieron que comprender que no, que Jesús estaba para cosas más importantes que los hombres y esto a veces hiere nuestro orgullo, pero es que no somos más que meros hombres. Pero Jesús estaba para algo más importante y era para cumplir la obra de Dios. Porque el Señor está más interesado en las cosas de Dios que en las cosas de los hombres. Y el Señor, por más que esto, repito, hiera nuestro orgullo, el Señor está más interesado en avanzar en su obra, en avanzar en lo que Él tiene para su gloria, porque al fin y al cabo somos creados simplemente para adorarle a Él, no para ser los protagonistas de la vida, que si nos perdemos en pensar que Dios va a seguir nuestras vidas y que en nuestras rutinas el Señor nos va a seguir, ya estamos perdidos, porque la historia cambia completamente cuando yo comprendo que soy yo quien tengo que estar en busca constante de Dios. El reto de este primer punto es que no nos perdamos en las costumbres de la vida, en que no nos perdamos como quizás José y María se perdieron lo que su hijo estaba haciendo en ese día, que estaba empezando a dar los primeros destellos de lo que iba a implicar la vida de Jesús. Y por su afán natural y normal, no los juzgo, es un afán natural y normal que tenemos como hombres, de que tenemos nuestro día a día, nos perdemos lo que quizás el Señor está haciendo a nuestro alrededor. Y nos perdemos cosas que el Señor está haciendo maravillosas, como quizás veíamos hace un segundo a través de ese vídeo con esa actividad de jóvenes. Y nos perdemos porque estamos tan ocupados que el sábado no lo podemos destinar a disfrutar de lo que el Señor está haciendo en otros lugares. Ver y participar de lo que el Señor está haciendo alrededor nuestro pasa por salir de las cuatro paredes, no solo de la iglesia, que siempre decimos lo mismo. Tenemos que salir de las cuatro paredes de la iglesia para ver lo que el Señor está haciendo. No, también pasa por salir de las cuatro paredes de mi casa, por salir de las cuatro paredes de mí, que no tengo cuatro paredes yo, pero como si las tuviera. Y a veces estamos tan dentro de las cuatro paredes de mi vida que no somos capaces de salir de ellas para ver lo que el Señor está haciendo allí fuera. Primer punto de este mensaje, cuando la costumbre nos despista y no nos permite ver lo que el Señor está haciendo. El segundo punto de este mensaje lo he titulado Cuando la costumbre nos angustia. Segundo punto de este mensaje, cuando la costumbre nos angustia. Si seguís conmigo la lectura, vamos a leer dos versículos de los que ya hemos leído, y son versículos 48 y 49. Tanto José como María ya finalmente habían encontrado a Jesús y establecen esa primera conversación con Jesús después de haberlo encontrado. Dice así, versículos 48 y 49. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, María, Hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado, ¿cómo? Con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Segundo punto, cuando la costumbre nos angustia. Y es que lo primero que pasó es que José y María se despistaron. Pero lo segundo que pasó es que José y María se angustiaron, porque cuando se dieron cuenta de su despiste, cuando se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos y no sabían lo que pasaba, se angustiaron de no encontrar, obviamente, a su hijo. Quizás la pregunta que se estaban haciendo José y María en aquel momento es, ¿qué ha pasado? Que Jesús no está a mi lado, como siempre. ¿Qué ha cambiado en mi vida? ¿Qué ha pasado en mi vida? Que como siempre yo había hecho siempre lo mismo y todo había funcionado. ¿Qué ha cambiado? Que de repente, haciendo siempre lo mismo, ahora algo es distinto. ¿Qué ha cambiado? Que en medio de mi rutina, de mi día a día, de los 40 años, de los 50, de los 20, de los 10 años que llevo de creyente, que siempre he hecho lo mismo, ¿qué ha cambiado? Que mi relación con Dios no es la misma. Se angustiaron a consecuencia de pensar que Jesús vivía para ellos. Y repito, eso es humano. Eso es humano. José y María son sus padres. Es obvio que piensen esto. Pero la angustia fue principalmente por esta. ¿Qué hace Jesús que no está a nuestro lado? Que debería estar a nuestro lado. Pero realmente lo que pasó es que se olvidaron de la misión de Jesús, de siempre responder a su Padre antes que a ellos. La costumbre primero nos despista, pero luego nos angustia, porque no encontramos a Dios en medio de nuestras rutinas.
Nos angustiamos porque vemos que el Señor ya no está obrando en nuestras vidas. Y nos encontramos en las cuatro paredes de nuestra vida angustiados, enfadados, preocupados, frustrados, póngale el adjetivo que desees, pero nos encontramos con esa actitud pesimista, dolidos y viendo que algo está cambiando, pero no entendemos por qué si estamos haciendo lo mismo de siempre. ¿Qué ha cambiado en nuestras vidas que el Señor ya no está a nuestro lado? Podríamos pensar que Dios se está escondiendo de nuestras vidas, que quizás Dios se ha olvidado de nosotros. Pero no nos equivoquemos, Jesús en esta historia no se escondía de sus padres, no es que jugara al escondite hasta que José y María lo encontraran, sino más bien que el Señor estaba donde tenía que estar. Y el Señor, por más que nos cueste, el Señor donde tiene que estar no es persiguiéndonos por todos lados cuando nuestro egocentrismo y nuestro orgullo nos lleva por el mundo, sino que el Señor está donde tiene que estar. Y si el Señor no está cerca de nosotros, no es porque el Señor se esté escondiendo, sino es porque quizás nosotros nos estamos escondiendo del Señor. Si queremos acercarnos a su presencia, si queremos estar en su presencia, como José y María tuvieron que estar en su presencia para poder estar al lado de Jesús, tuvieron que ir a donde estaba Jesús. De la misma manera, tengo que ser yo quien se acerque a Dios y no esperar que Dios se acerque a mí. No puedo esperar que todo esté bien espiritualmente en mi vida, que yo esté cerca del Señor, que todo vaya fluyendo sin yo estar buscando continuamente de Dios. Y quizás podríamos pensar, bueno, Uri, tú estás haciendo referencia quizás a estar cerca de Dios en cuanto a leer la palabra. Bueno, esto es una de las cosas, pero estar cerca de Dios también implica ciertas respuestas o ciertos resultados, ciertas cosas que suceden en mi vida. Lo digo en otras palabras, yo no puedo esperar que mi vida espiritual vaya bien en cuanto al perdón, en cuanto a crecer espiritualmente, en cuanto a gozarme de lo que el Señor está haciendo, en cuanto a desear servir a Dios. Yo no puedo ver mis áreas en mi vida, repito, en cuanto al perdón, en cuanto al crecimiento espiritual, en cuanto al gozo espiritual, en cuanto a querer, desear servir a Dios por un amor genuino a Dios. Yo no puedo tener expectativas de que esto vaya a nacer en mi vida inmerso en la rutina de mi vida, inmerso en que la vida siempre gira alrededor de mí y que por arte de magia el Señor pues un día va a levantar mi espíritu y de repente me voy a encontrar gozándome, creciendo, perdonando y sirviendo al Señor. No, esto no sucede así. Esto sucede en el momento que nosotros estamos cerquita del Señor y vemos cómo el Señor también obra y transforma nuestras vidas. Pero algo que me sorprendía de este segundo punto, de esta parte del texto, es la respuesta de Jesús. Y es que Jesús es el artista por excelencia de las respuestas. Yo siempre digo que a Jesús, si le preguntas si el cielo está azul o amarillo, Jesús te va a responder que la comida estaba muy buena. Es decir, Jesús nunca te va a decir lo que tú esperas que te responda. Jesús no va a decir lo que tú quieres oír. Jesús va a decir lo que tú tienes que oír. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Tanto de Jesús como del Señor. Que a veces queremos que las respuestas sean A o B y el Señor te va a decir C. Y esto es lo que estaba haciendo Jesús en este momento, porque la pregunta que le hace su madre, María, es ¿por qué nos has hecho así? O sea, ¿qué has hecho? ¿Por qué Jesús? Dan una explicación por la cual tú te has escondido de nosotros. A la cual es la respuesta de Jesús, versículo 49. ¿Por qué me buscabais? Yo no sé tú, pero como mínimo la respuesta, si te pones en la historia conmigo, sorprendente tiene que ser. Que encuentres a tu hijo después de 3 días, angustiado de no poder ver a tu hijo durante 72 horas, no sabiendo si ha pasado hambre, no sabiendo si lo han robado, no sabiendo si está durmiendo en la calle, no sabiendo nada de tu hijo durante 72 horas y cuando por fin lo encuentras te dice, ¿por qué me buscabas? Pues si tengo 12 años. No sé si me estás siguiendo un poco la historia, pero es sorprendente la respuesta que está dando Jesús aquí. Pero es que detrás de esta pregunta está el secreto de todo lo que está pasando. La pregunta es, ¿por qué me buscas? ¿Y por qué buscamos algo? Buscamos algo porque no lo encontramos. Y no lo encontramos porque no sabemos dónde está. Y yo, si ahora tengo que buscar dónde está, qué sé yo, cualquier objeto que ahora mismo no tengo en memoria, pues lo tendré que buscar, obviamente. ¿Por qué? Porque no sé dónde está. Por si me decís, buscar dónde está la ofrenda, no la tengo que buscar, sé que está a mi lado. Yo no tengo que buscar mi ofrenda, sé que está a mi lado. Entonces, cuando el Señor les pregunta, ¿por qué me buscáis? Lo que está diciendo el Señor es, ¿por qué no sabéis dónde estoy?
Y lo concluye con la segunda pregunta. ¿No sabéis, como es obvio, que en los negocios de mi padre es necesario estar? José María, el ángel Gabriel, no una predicación, no el pastor, no, el ángel Gabriel, un ángel, te ha explicado que el Mesías, el que te va a salvar, el Hijo de Dios, el Dios mismo, va a tener que cumplir su ministerio hasta salvarte. Jesús no va a vivir para ti. Jesús tiene una misión más importante que ser hijo, tiene la misión de salvarnos a nosotros. ¿Por qué me buscabais? Es obvio que tendré que estar en el templo. ¿No te acuerdas que tengo el Bar Mitzvah el año que viene? ¿Será que tengo que empezar a invertir y, como dice el texto, escuchar y hacer preguntas a los rabinos de la época? Porque Jesús está en ese lugar, si leéis el texto conmigo, versículo 46, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús no está con los doctores de la ley. Seguramente lo hizo, no digo que no lo hizo, pero no está principalmente ya dando enseñanzas como el que más, sino que está oyéndoles y preguntándoles. ¿Por qué? Porque Jesús está capacitándose por lo que va a venir en su próxima etapa. Y la pregunta que está haciendo aquí Jesús es, José María, por si lo deberíais saber que tendría que estar aquí. Deberíais saber que debería estar en el templo en esta época. Entonces, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? ¿Por qué no me encontráis? José y María tardaron concretamente 3 días en encontrar a Jesús. Tardaron 3 días en encontrar a Jesús en el lugar que según Jesús era obvio que tenía que estar, en el templo. Y a veces nos parece muchísimo tiempo 3 días, 72 horas sin tu hijo, pero sí deberías saber dónde estaba. Pero es que a veces nosotros nos pasamos, no diré la vida, pero nos pasamos años quizás buscando a Dios en el lugar equivocado y de la forma equivocada. Y nos pasamos días, meses, semanas, años queriendo encontrar a Dios, pero nos encontramos buscando sin encontrarlo porque buscamos en el lugar incorrecto. Nos pasamos quizás etapas de nuestra vida donde espiritualmente no estamos bien, buscando al Señor en un cuadro de nuestras casas. Estoy mal espiritualmente, no sé qué me pasa en la vida. ¿Sabes qué? Me voy a comprar un cuadro de un versículo bíblico, lo voy a poner en la pared de mi casa y quizás así voy a mejorar mi espiritualidad. Y buscamos a Dios en ese cuadro y Dios no aparece. Buscamos a Dios cambiando un poco la música. Bueno, dejaré de escuchar la música pop y empezaré a escuchar un poco de Hillsong. Quizás así voy a encontrarme con el Señor. A veces un poco más espirituales, ¿no? Estoy mal espiritualmente, pero voy a empezar a buscar al Señor sentándome en la iglesia. Voy a venir el domingo, como he hecho toda la vida, me voy a sentar en el asiento de la iglesia y quizás así voy a encontrar al Señor. Pero pasan días y semanas y meses y años y seguimos buscando al Señor sentados en el mismo lugar del domingo. Otro quizás, no encontramos al Señor, estamos mal espiritualmente. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a comprar el pescadito del coche para engancharlo. Quizás si la gente ve que yo un pescado en el coche, eso va a animar mi espiritualidad y me voy a encontrar con Dios. Y buscamos en lugares y lugares y lugares y lugares y lugares distintos al Señor siempre y no lo encontramos. Y no lo encontramos. Y no lo encontramos porque buscamos y buscamos mal. Ahora no quiero abrir un poco paréntesis en cuanto a eso. No estoy hablando de que todo eso esté mal. Ahora no quiero que de repente nadie ponga cuadros, ni nadie venga a la iglesia, ni nadie ponga un pescadito en el coche. Eso está bien. Y seguro que el Señor incluso utiliza esas cosas para estimularnos a buscar a Dios. Pero para buscarlo en el lugar correcto. No para quedarnos solo buscándolo de esa manera. ¿Y entonces dónde encontramos al Señor? Bueno, pues creo que llegado a estas alturas de la vida y de la historia, no voy a decir nada nuevo. Pero es que Dios lo encontramos en su palabra. Y si queremos conocer lo que el Señor quiere para nuestras vidas, si queremos que el Señor nos exhorte, y si queremos que el Señor corrija una mala práctica, si queremos que el Señor nos enseñe a perdonar, a gozarnos, a servir, el Señor nos va a hablar a través de su palabra. El Señor va a utilizar hermanos para hablarnos, el Señor va a utilizar predicaciones para hablarnos. Obviamente, por eso es un estímulo del Espíritu Santo obrando en tu vida. Eso es un estímulo que si tú no lo continúas a través de tu relación personal con Dios, no sirve de nada. Y la predicación se acaba pudriendo porque ese estímulo se lo ha llevado el viento. Abrir su palabra, no digo nada en el otro mundo, es la única forma que tenemos de encontrarnos de forma continua con Dios. Ahora,
abrir su palabra. Por al igual que es importante abrir su palabra, es igual de importante persistir en abrir su palabra. Porque me pongo como primer testigo de esto y persona primera que hace esto, que a veces abro su palabra y luego me olvido mucho tiempo de volverla a abrir. Y pago las consecuencias de eso. Pago las consecuencias para mal en mi vida. O sea, veo como mi vida se desgasta y me pudro espiritualmente por consecuencia de no abrir la palabra de Dios. Porque es igual de importante abrir la palabra de Dios, pero es igual o más importante persistir en la abertura de su palabra. Persistir y persistir y persistir y persistir. Y que si el Señor tiene que trabajar algo en nosotros durante un año, pues lo trabaja en un año, pero persisto 365 días abriendo la palabra de Dios, porque el Señor estoy seguro que me tiene que enseñar algo. Segundo punto que hemos visto, cuando la costumbre nos angustia. Cuando la costumbre nos angustia. Y terminamos con el tercer punto de este mensaje, tercer y último punto. Lo he titulado Cuando la costumbre nos confunde. Repito, primer punto. Cuando la costumbre nos despista. Segundo punto, cuando la costumbre nos angustia. Tercer punto, cuando la costumbre nos confunde. Entonces vemos estos tres puntos, último punto, cuando nos confunden. Y vemos estos dos últimos versículos que hemos leído. Ya Jesús se ha reencontrado con sus padres, ya les ha hecho la pregunta del millón, y versículos 50 y 51 dice así. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre, María, guardaba todas estas cosas en su corazón. Tercer punto, cuando la costumbre nos confunde. ¿Y qué es lo que pasó? Que yo os he hecho una predicación de 10 minutos sobre el segundo punto, pero si nos ponemos en la vida real y nos ponemos en la situación de José y María, esto sucedió en un segundo. En un segundo le preguntaron, Jesús, ¿por qué nos has angustiado? Segunda pregunta, ¿por qué nos has buscado? ¿No sabías que en los negocios de mis padres tenía que estar? Tercera respuesta, no entendimos nada, pero volvimos y lo guardamos en nuestro corazón. Todo esto pasó en un segundo. Y cuando todo esto pasa en un segundo, porque la conversación es muy rápida, pues es normal que te quedes confundido. Porque el Señor ha hecho una pregunta que no te esperabas. Y el Señor, en ese momento, cuando ya se encuentra con ellos, pues decide regresar con ellos. Todo era un poco confuso y María, como es obvio, estaba confundida con lo que había pasado. Pero el secreto de esa confusión se encuentra en la última parte del versículo 51. Y su madre, que estaba confundida con lo que había pasado, guardaba todas estas cosas en su corazón. María no entendía lo que había pasado. José tampoco entendía cómo Jesús había quedado 72 horas ahí. José y María no entendían cómo era posible que se había preguntado ¿por qué me buscabais? Pero a pesar de no entender, lo guardaban en su corazón. Sea lo que sea que está pasando en nuestra vida, aunque no entendamos por qué pasa, guardémoslo en el corazón. Guardémoslo en el corazón. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo el Señor va a responder, no sabemos cuándo el Señor nos va a dar una explicación de por qué pasa algo que no entendemos por qué pasa. A veces pensamos que es injusto, a veces pensamos ¿por qué me pasa a mí? A veces pensamos si yo todo lo he hecho bien, ¿por qué ahora está mal? A veces tenemos miles de pensamientos completamente humanos, completamente lícitos. Permitidme decir que a veces pensamos que, no, está mal pensar así, no es lícito, entiendo, soy humano, yo muchas veces también pienso igual. Pero aunque no entendamos, es nuestra responsabilidad guardarlo en el corazón y confiar en el Señor. María seguramente estaba, como dicen los argentinos, reconfundida, no entendía nada. Pero estoy seguro que quizás María ese día entendió un poquito más, que su hijo Jesús no iba a estar siempre siendo su hijo Jesús. Quizás María no entendía muchas cosas de las que habían pasado en ese día donde su hijo había estado perdido 72 horas, pero casi seguro que María ese día entendió un poquito más, que eso era un destello de lo que iba a implicar los próximos años, que Jesús empezaba a crecer, que su ministerio empezaba a salir, a explotar, y que lo de no ver a Jesús iba a ser mucho más normal, como lo vemos en el ministerio de Jesús en todos los evangelios, que viajó por muchos lugares predicando el evangelio, muchas veces, por no decir la mayoría, muy lejos de su familia. María no entendió, pero guardándolo en su corazón seguro que aprendió muchas cosas y quizás incluso para largo las aprendió. Porque Dios, al fin y al cabo, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo, aunque nos encontremos inmersos en la rutina de nuestras vidas,
Dios nunca nos ha pedido ni nos pedirá entender, sino confiar. Y ese es el secreto de la salvación, porque somos salvos por gracia mediante la fe, mediante la confianza en lo que no vemos, mediante no solo en la confianza en no ver a Jesús, sino mediante la confianza de saber que si Jesús o Dios está obrando en mi vida de formas que no podemos entender, tendré que seguir confiando aunque no lo entienda y tendré que seguir guardándolo en mi corazón, aunque esto implique que voy a estar mucho tiempo sin comprender. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Otros textos lo traducen como no te apoyes en tu propia prudencia. Y lo que dice este proverbio no es ni más ni menos que confía en el Señor y no te apoyes en tu propio conocimiento de las cosas. Esta es la traducción de inteligencia. Proverbios lo que está diciendo es, ¿queremos confiar en el Señor verdaderamente? Deja de pretender, querer, entender absolutamente todo lo que pasa a tu alrededor porque te vas a, como dicen los jóvenes, rayar, te vas a cansar de estar todo el rato intentando comprender. Y no, eso no es lo peor no es cansarte, lo peor es desgastarte por confiar más en ti mismo que en Dios. Y desgastarte por querer comprender todo lo que sucede y no confiar en el Señor y decirme, Señor, no entiendo esto, no estoy de acuerdo con esto, no entiendo por qué está pasando esto, pero quiero seguir cerquita tuyo, creciendo, gozándome, sirviendo, participando en tu obra, a pesar de que no entiendo y a pesar de que llevo sin entender años. ¿Quién de aquí no ha experimentado nunca esto quizás en su vida antes? Quizás algunos ahora están poniendo una imagen en su cabeza de algo que ahora están luchando, algo que quizás llevan tiempo sin entender y que el Señor les está pidiendo confiar, esperar y guardarlo en el corazón. Pero quizás algunos, quizás esos también que están pensando de esta manera, también pueden acordarse de momentos en los que el Señor les ha hecho pasar por cosas que no han entendido, que han tenido que guardar en su corazón y que más tarde, no sabemos cuándo, lo acabaron entendiendo. Yo no quiero dar testimonio personal de lo que el Señor a veces me ha revelado, pero doy testimonio de que sí, en mi vida lo ha hecho. Y ha habido momentos en mi vida que no he entendido cosas. Y he pasado años sin entender cosas. Pero hoy, a día 16 de octubre del 2022, puedo decir que algunas de esas cosas hoy las entiendo y doy gracias a Dios por ellas. Doy gracias a pesar de que mientras no las entendía, eran lo peor de la vida. Y te desgastaba y no entendías y luchabas. Pero hoy, a 16 de octubre del 2022, doy gracias al Señor, porque por haber vivido esto sin haber comprendido el porqué, hoy soy quien soy. Y a veces no entenderemos el porqué de las cosas, pero quizás algún día sí. Quizás no lo entenderemos aquí, quizás lo entenderemos en los cielos cuando estemos en la presencia de Dios. Yo no quiero aquí dar falsas esperanzas o falsos mitos donde digamos que siempre el Señor nos va a dar a entender las cosas. Ahora no es cierto, a veces el Señor nos lo va a decir y nos lo va a revelar en su presencia. Por sea cual sea la razón, aprendemos a confiar en el Señor y a guardar estas cosas en nuestro corazón. Que la falta de entendimiento de la situación por la que estamos viviendo no nos traiga como consecuencia dudar de Dios. Que la consecuencia de nuestra falta de entendimiento no dé como resultado una desconfianza en Dios. Dios no puede ser nunca el afectado de nuestros problemas. Porque Dios no nos tenía que salvar y nos salvó. Entonces a Dios se lo debemos todo y a Dios no le podemos dar ninguna culpa. Hipócritas nosotros si lo hiciéramos. Que la falta de entendimiento no te haga dudar de Dios. Y concluyo con un pequeño resumen de lo que me hubiera gustado y ojalá también hubiera sido el deseo de Dios de lo que hemos visto durante esta mañana. Y es que no nos acostumbremos demasiado a la rutina de nuestras vidas. No nos acostumbremos demasiado a mi día a día, a mi yo, a lo que tengo que hacer, a toda la vida he hecho lo mismo. No nos acostumbremos demasiado, no sea que por acostumbrarme demasiado me pierda lo que el Señor tiene guardado para mí o para mi alrededor.
que al igual que cada día es completamente distinto al anterior, y al igual que cada día yo me despierto y la conversación que no voy a tener con mi gente cercana no es la misma que la anterior, y al igual que el día anterior seguramente, o la mayoría de veces, no vamos a comer lo mismo, y al igual que el día anterior no siempre va a hacer sol, y va a haber días de lluvia, y va a haber días de frío, y va a haber días de calor, y nos vamos a poner ropa distinta, al igual que cada día hacemos cosas completamente distintas, que mi relación con Dios sea completamente distinta cada día. Que mi relación con Dios sea algo nuevo cada día. Como dice también su palabra, nuevas misericordias son de Él cada mañana. Que cada día pueda decir, Señor, hoy, ¿qué tienes hoy para mí? Venga, sorpréndeme. Hombre, sorpréndeme, pero lo voy a buscar. No me voy a esperar con el versículo bíblico ni en el cuadro ni en el pescadito en el coche. Lo voy a buscar. Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Y que sea lo que sea que el Señor tenga para nuestras vidas, que lo apliquemos también, porque también es importante eso, que lo apliquemos. Y que si tardamos en aplicarlo, bueno, pues luchamos juntos aplicándolo juntos. Y si tardamos en aplicarlo un año, pues tardamos un año en aplicarlo, pero como mínimo lo intentamos. Pero que las palabras no se las lleva el viento, porque si no son palabras humanas. Los 3 puntos que hemos visto esta mañana: no nos despistemos en la rutina de nuestras vidas. Segundo punto, no nos angustiemos cuando buscamos a Dios, porque Él siempre está ahí, Él siempre está donde tiene que estar. Y por último, no nos quedemos confusos cuando no entendemos las cosas, sino que aprendemos a confiar en el Señor y a guardar cada cosa en nuestro corazón. Oramos. Dios y Padre, te estoy agradecido porque en tu palabra, Señor, vemos tantas enseñanzas distintas, Señor, y que nutren cada una de las áreas de nuestra vida, Padre. Y no es que tu palabra simplemente afecte una pequeña parte de nuestra vida, Señor, no solo afecta a la parte religiosa y espiritual, sino que afecta a todo, Señor, afecta a nuestra familia, a nuestro carácter, a la iglesia, al lugar donde vivimos, a nuestro testimonio, Señor, afecta a nuestra salvación principalmente, Padre. Y te estamos agradecidos porque esto también nos anima, Señor, saber que tu palabra es infinita en conocimiento, infinita en enseñanza, Señor, y nos vamos esta mañana, ojalá habiendo aprendido algo nuevo, Señor, habiendo aprendido a que no debemos acostumbrarnos demasiado a la rutina. Señor, qué peligrosa es la rutina. Qué peligroso, Señor, es pensar que estamos bien porque hacemos lo de siempre y en realidad estar lejos porque no hacemos lo que deberíamos. Y te pido, Señor, que esto sea una exhortación, Señor, un ánimo, un desafío de forma personal para cada uno de nosotros y yo el primero, Padre. Que realmente esto pueda calar, Señor, en lo más hondo de nuestro corazón y que penetre, Señor, y que retumbe en nuestras mentes a lo largo de esta semana. Y que podamos verdaderamente buscarte cada día, Señor, como cada día hacemos cosas distintas, Padre. Bendice, Señor, tu palabra, bendice, Señor, esta iglesia, tu iglesia, Padre, y ponemos este tiempo en tus manos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.